Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Los hermanos en esta mañana. Vamos a Filipenses, por favor, capítulo 3, verso 11, hermanos. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Vamos a estar en pie. Vamos a estudiar hasta el... ¿qué les dije, hermanos? Les dije 3:11. 3:4, hermanos, discúlpenme. Sí, porque si no dejaríamos pendientes muchos versos, ¿no? Hermanos, Filipenses 3:4, hermanos. Busquen lugarcitos, hermanos, que de repente se quedan atrás. ¿Sabe qué sucede? Bueno, leemos y luego digo estas cosas, ¿no? Porque ya pusieron ahí la lámina. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Padre, muchísimas gracias por permitirnos el día de hoy poder continuar con el estudio de Filipenses. Gracias por mis dos hermanos que expusieron los 2 domingos pasados. Gracias, Padre, por sus vidas, pero hoy retomamos Filipenses y me permites a mí volver a este estudio, Señor. Padre, dame de nuevo, Padre, dame sabiduría para hablar tu palabra como la debo hablar, que era la oración del apóstol Pablo. Que se abran puertas a la predicación de tu evangelio. Da a mis hermanos un corazón hambriento, sediento, Señor, de escuchar tus mandamientos. Listos para recibir tu palabra, Señor, atender el mensaje, no distraernos, no dormirnos, no menospreciar el sermón. A todos, Señor, danos un corazón temeroso, un corazón, Señor, que ama tu palabra, Señor, que se esfuerza por obedecerla. Ayúdanos, sin ti nada podemos hacer. Tú eres el que produce en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanos. Les comentaba, hermanos, que a veces cuando comienza la reunión se llena mucho y luego se salen ciertos niños y quedan lugares vacíos enfrente. Entonces, a los hermanos que se quedan atrás esperando a que se desocupen lugares, ya después hay lugares acá enfrente para que pasen a escuchar el sermón y estén acá cerca. Amén. También un consejo, hermanos, a todos los padres que tienen bebés pequeños, los bebés pequeños y recién nacidos y de cualquier edad son bienvenidos en el santuario. Este santuario es babies friendly, ¿ok? Son bienvenidos. Solamente unos consejitos. Procuren sentarse un poco atrás para que si el niño llora o se está inquieto, puedan tener rápido acceso entonces al cuarto donde los cambien y los atiendan, ¿ok? Y entonces le rogaría de favor a los hermanos que no tienen bebés recién nacidos que procuremos dejarles los lugares de atrás a los hermanos que tienen bebés y usted pásese enfrente para que los hermanos tengan espacio atrás donde ellos sentarse. Amén, hermanos, por favor. Bueno, el día de hoy, hermanos, nuestro tema se titula en forma de pregunta: ¿conoces a Cristo? Y bueno, yo creo que cada uno de nosotros, hermano, internamente en nuestro corazón deberíamos de contestarnos esta pregunta hasta donde más entendamos si conocemos a Cristo y cómo conocemos a Cristo. Porque puede ser que haya varios casos diferentes entre nosotros. Puede ser que haya personas aquí que creen que conocen a Cristo, pero que realmente no conocen a Cristo. Puede ser también, hermanos, que haya personas entre nosotros que creen que Cristo los conoce a ellos y que a lo mejor Cristo no los conoce a ellos. Y en esta parte tendríamos que aclarar que Cristo, al ser omnisciente, nos conoce a todos, en el sentido estricto de la palabra conocer, porque Él todo lo sabe. A Natanael lo vio de lejos y dijo: he aquí que tú eres un verdadero israelita. Pero hay otro conocer
que es el conocer de cuando nosotros hemos sido salvos. Y entonces ese conocer es el conocer de que Jesús conoce a sus ovejas y a todas las llama por nombre. En su omnisciencia entonces Cristo nos conoce a todos, pero en la salvación Cristo conoce solamente a los suyos. El día de hoy, hermanos, vamos a estudiar una de las conversiones más asombrosas en toda la historia del cristianismo. Alguien que no conocía a Cristo y llegó a conocer a Cristo, y eso, hermano, cambió su vida para siempre, pero también cambió la historia del mundo para siempre. ¿De quién estamos hablando, hermanos? Del apóstol Pablo. Y no estamos en Hechos 9, donde habla de su conversión. Y en donde más o menos hice una introducción parecida cuando me tocó exponer ese pasaje. Pero ¿sabe qué? Este pasaje que vamos a ver el día de hoy es la parte que Hechos 9 no nos mostró con todos sus detalles. Porque en Hechos 9, donde encontramos la conversión de Pablo, la encontramos relatada desde el lápiz de Lucas. Entonces, cuando Lucas nos está contando la conversión de Pablo en Hechos 9, Lucas no nos está contando con lujo de detalle lo que pasó en la mente de Pablo y en el corazón de Pablo. Hoy vamos a ver la conversión de Pablo, pero ahora ya desde el punto de vista de Pablo. Y Pablo nos deja entonces ver muchos detalles que no vemos en Lucas 9 y que son las cosas que lo cambiaron para siempre. Y Pablo dejó de ser Saulo de Tarso, el perseguidor de los cristianos, y a partir de su conversión llegó a ser el apóstol Pablo, el más grande ejemplo de los cristianos. El 11 de septiembre, hermanos, del año 2001, pasó algo muy importante en los Estados Unidos. ¿Quiénes lo recuerdan? Bueno, algunos no habían nacido, pero seguramente ya se lo enseñaron en la escuela. El 11 de septiembre del año 2001, me acuerdo que iba yo camino a la universidad, allá en el Distrito Federal, cuando caminando por una acera comencé a ver muchos periódicos que estaban en los estantes, que habían salido ya como express, de una manera express, hablando de que las Torres Gemelas habían sido derribadas. Todos los canales de televisión, las estaciones de radio, no estaban hablando de otra cosa que no fuera, hermano, este ataque terrorista que estaba sufriendo en esos precisos momentos los Estados Unidos. De hecho, el colapso de la segunda torre fue transmitida en vivo en varios canales de televisión, porque mientras estaban grabando la torre, ¿verdad?, que estaba incendiándose, y fue en ese momento en que en vivo el segundo avión le dio a la segunda torre y todo quedó grabado, todo quedó, hermanos, para récord en la televisión, y hay videos de eso por el internet y por todos lados. 4 aviones comerciales, hermanos, fueron secuestrados por un grupo de varios hombres que supuestamente estaban haciendo esto por un celo que ellos tenían a su religión. Porque imagínense, ¿qué tipo de celo hay que tener para estar dispuesto a morir por tu religión? O sea, no es cualquier celo. Es un celo a muerte. Es decir, yo creo en esto y creo de tal manera que estoy dispuesto a poner mi vida por lo que creo. Un celo mal infundado, un celo ignorante. Porque lo que se les promete muchas veces a las personas de esta religión que acaban haciendo lo que es el yihad o guerra santa, y que pertenecen a algunas de las sectas del musulmanismo, porque también, para ser justos, no podemos decir que todos los musulmanes creen igual, sino algunas sectas del musulmanismo. Debe de ser que estas personas tienen ciertas convicciones internas, hermano, y un lavado cerebral tan profundo que son capaces de montarse en un avión
y conducir ese avión contra una torre hasta sus últimas consecuencias. Saben perfectamente que van a ser evaporados cuando esa explosión, hermanos, se produzca. De acuerdo a varios grupos de estos que hacen la yihad o la guerra santa, dicen, hermanos, que es un deseo de querer agradar tanto a su Dios y a su religión, pero también un deseo por obtener las recompensas que se les promete a estas personas en su religión. El día de hoy, hermanos, vamos a hablar de uno de los hombres que tenía un celo, hermano, tan tremendo por su religión, que creyó que ese celo por su religión era suficiente para su salvación. El apóstol Pablo. Y vamos a aprender el día de hoy, hermano, con la ayuda del Señor, que esos celos mal infundados que no están basados en las Escrituras no producen realmente salvación. Puedes tú ser el más devoto católico romano en tu celo y tratar de cumplir a rajatabla con todas las ordenanzas de Roma y los concilios y las encíclicas papales y lo que diga el catecismo y las obras que tengas que hacer para completar tu salvación. Todo eso, hermano, es como nada delante de Dios. Puede ser una persona el más devoto judío, el más ortodoxo, el que guarda la Torá incluso en todas sus comas y tildes, tratando de no quebrantar la ley. Y ese celo no añade nada a la salvación. Una persona puede ser el más estricto testigo de Jehová que se ha propuesto evangelizar, entre comillas, a toda la comunidad porque ha entendido que la salvación es por obras y que evangelizar es parte de obtener su salvación. Y eso no añade nada a la salvación. Una persona puede ser el más estricto mormón, de esos que han ido ascendiendo dentro del templo, de tal forma que ya participan en ciertos rituales secretos que no todo mundo está permitido, y llegar incluso hasta usar algunas ropas mágicas supersticiosas, y nada de eso añade nada a la salvación. Pero no se acomode tanto porque no nos salvamos. Porque incluso una persona puede decir ser un evangélico, un protestante, estar muy activo dentro de la iglesia, lo ves haciendo 1000 cosas dentro de la iglesia, envuelto en 1000 actividades y cumpliendo muchas ceremonias, y aún así su celo estar basado en la ignorancia y en la incredulidad. El día de hoy, hermanos, vamos a retomar este pasaje de Filipenses 3. Y como estuve ausente de este púlpito por 2 domingos, les voy a tener que recordar, hermanos, el tema anterior, un poquito, así breve, rápido. ¿Por qué? Porque si no nos recordamos un poco del tema anterior, del verso 1 al 3, no vamos a entender estos versos del 4 al 11. No vamos a entender por qué Pablo está diciendo esto. Y lo que vimos, hermanos, en el tema anterior, que fue titulado Falsos Maestros versus Verdaderos Creyentes, lo puede ver en YouTube, es, número 1, hermanos, que en ese pasaje el apóstol Pablo dijo 3 cosas de los falsos maestros, 3 calificativos negativos. En el verso 2 los llamó perros, malos obreros y mutiladores del cuerpo. Se estaba refiriendo a aquellos falsos maestros que querían perturbar la paz de los cristianos, diciéndoles que su salvación no estaba completa en Cristo, si no se volvían a ciertos rituales y a cumplir ciertas obras. Luego vimos en el verso 3 que Pablo dijo 3 cosas positivas de los creyentes. Número 1, dijo que estos eran los que adoraban en espíritu a Dios. Dijo que estos eran los que se gloriaban en Cristo. Y por último, los que no confiaban en la carne. Dijo Pablo, estos son la verdadera circuncisión. O estos somos la verdadera circuncisión. Los que en espíritu adoramos a Cristo, a Dios. Los que nos gloriamos en Cristo y los que no confiamos en la carne.
Entonces, partiendo de acá, hermanos, es que ahora podemos entender qué es lo que Pablo va a hacer en estos versículos. Y entonces vamos a ver un mapa, un pequeño mapa del sermón. Este es el bosquejo de nuestro sermón. Punto número 1, Pablo presenta sus credenciales religiosas. Filipenses 3, del 5 al 6. Punto número 2, Pablo considera sus credenciales como pérdida y no ganancia. Filipenses 3, del 7 al 8. Y punto número 3, las riquezas verdaderas están en Cristo. Filipenses 3, del 9 al 11. ¿Okay? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. No sé si notó que dejé fuera el versículo 4. No aparece dentro de ninguno de estos puntos del mapa. Y es que este versículo 4 lo que nos va a ayudar entonces un poco es a poner en contexto, a unir de alguna forma del versículo 11 al versículo 3 y el 1. Y vamos a leerlo una vez más. Filipenses 3, 4. Que fue nuestro texto base, hermanos. Leamos ahí, dice así. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice el apóstol Pablo. Aunque yo tengo de qué confiar en la carne, dice el apóstol Pablo. Si alguien hubiera podido alcanzar, hermanos, la salvación por esfuerzo personal en toda la historia del cristianismo, creo que hubiera sido el apóstol Pablo. Si la salvación fuera por obras, todo el mundo diría, se salvó Pablo y a saber quién más. Porque es que Pablo era muy estricto, hermano, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Era muy estricto a la hora de obedecer a rajatabla los mandamientos, incluso la letra del mandamiento, más allá del espíritu del mandamiento. Por eso Pablo dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Pero la connotación del versículo no es que Pablo se está gloriando en sí mismo, porque sería contradecir lo que dijo en el verso 3. Nosotros no nos gloriamos en nuestra carne, ni confiamos en nuestra carne. ¿Nos gloriamos en quién?, dijo Pablo. En Cristo. Tenemos que entender el contexto, porque si no pareciera como el que el apóstol Pablo se está dando ciertas ínfulas él como de muy buenas obras. Pablo lo que acaba de decir a los falsos maestros, hermano, que estaban tratando de perturbar a los judíos, es: nosotros somos la verdadera circuncisión. Y entonces los judíos pudieron haberle objetado a Pablo: ¿y tú cómo sabes estos temas judíos? ¿Tú cómo puedes entendernos a nosotros los judaizantes sobre todos estos temas del judaísmo y de los rituales si tú eres un cristiano? Esa es la objeción que los judaizantes que no conocían a Pablo le podían haber hecho al apóstol Pablo. Entonces Pablo dice, bueno, para que no se confundan, permítanme decirles quién soy yo. Y es ahí entonces cuando él comienza a presentar sus credenciales. No para presumir, no, sino para mostrar todos los privilegios que él había disfrutado como judío y que ahora, después de haber conocido a Cristo, los consideraba como una pérdida. Si había alguien que sabía que era ser judío en el más alto sentido de la palabra, ese era Pablo. Y eso es lo que ahora les va a comunicar entonces a los judaizantes. Y aquí sí entonces vamos a ver el punto número 1. Pablo presenta sus credenciales y vamos a leer, hermanos, Filipenses 3, 5 al 6, por favor. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. 7 cosas, cuéntelas conmigo ahí si le da tiempo, si no las cuenta en su casa. 7 cosas enumera el apóstol Pablo en este pasaje, de las cuales él podía decir: todas estas cosas están en mi haber, en mi cuenta de ganancias. Aquellos que saben de contabilidad se van a identificar mucho con este mensaje, porque algunos términos, cuando Pablo utiliza el término pérdida y el término ganancia, los está tomando prestados de la contabilidad. Donde el libro contable tiene 2 columnas, una que es ganancias y otras que es pérdidas.
Y el apóstol Pablo lo que hace en este sermón, para que usted lo entienda más, se lo voy a decir por adelantado, es agarrar todo lo que estaba en la columna de ganancias y considerarlo como que debería de pertenecer a la columna de pérdidas. ¿Ok? Y todo lo que quizás hubiera podido ser considerado pérdida, ser un cristiano, ir a la iglesia, predicar el evangelio, cosas que para él siendo judío no entendía, comenzó a entender y llegó a decir, este es el verdadero tesoro, esta es la verdadera ganancia. Estar en Cristo, servir a Cristo, predicar el evangelio, sufrir por Cristo, padecer por Cristo. 3 de estos logros, los primeros 3, son logros que Pablo obtuvo por nacimiento. Él no los pidió, no los buscó. Los primeros 3 de estos 7 que vamos a ver. Los últimos 4 fue esfuerzo personal. Él tuvo que sudar para poder lograr los últimos 4. Veamos los primeros 3. Los 3 logros de Pablo por nacimiento. No sé si dice, creo que sí fui haciendo ahí todas esas laminitas. Los 3 logros de Pablo, hermanos, por nacimiento. Primero, circuncidado al 8º día. ¿Por qué Pablo especifica esto, circuncidado al 8º día? Porque ese era el mandamiento. Todo varón que abre matriz será circuncidado al 8º día. Pablo, hermano, nada de lo que está diciendo es sin propósito, sin sentido. Todo tiene un propósito y un sentido. Porque él sabía que Ismael, el otro hijo de Abraham, que no era según la promesa, se circuncidó cuando tenía 13 años. Porque él sabía que muchos que se hacían prosélitos judíos se circuncidaban cuando eran adultos, cuando tenían 30 años, 40 años, 50 años, dependiendo de en qué edad ellos hubieran venido al conocimiento del judaísmo. Pero Pablo no. Pablo nació en una familia que guardaba la ley y que observaba este ritual de la circuncisión, estrictamente circuncidando a Pablo en el tiempo que correspondía. ¿Cuándo? Al 8º día. Lamentablemente, los judíos, muchos de ellos habían puesto su confianza en la circuncisión, hermanos. Pensaban que la circuncisión era suficiente para la salvación. De hecho, circulaban algunas leyendas rabínicas que decían, ninguna persona que haya sido circuncidada se perderá. Se olvidaron que era solamente un símbolo y comenzaron a creer que era la salvación. Se olvidaron que era solamente una cirugía hecha en la carne y comenzaron a pensar que les impartía justicia en el espíritu. Se olvidaron que el derramamiento de esa sangre en el prepucio apuntaba a un sacrificio único y perfecto, que era el de Cristo, cuya sangre es la única que puede comprar a los pecadores para que puedan ser redimidos y salvados. El segundo logro por nacimiento del apóstol Pablo fue, dice, del linaje de Israel. Cuando un judío, hermano, quería hacer énfasis en su pureza, se referían a Israel. ¿Por qué? Porque ¿quién era Israel? Israel era Jacob antes de ser Israel. Y Dios le cambió el nombre, ¿verdad? Por Israel, y le dio la promesa que de él vendría ¿quién? El Salvador. De él vendría el león de la tribu de Judá, nuestro Señor Jesucristo, que vino de la tribu de Judá. No bastaba ser hijo de Abraham, porque Abraham tuvo 2 hijos. Había que ser hijo de Isaac. Y no bastaba ser hijo de Isaac, porque Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Si eras hijo de Ismael, eras ismaelita, no israelita. Si eras hijo de Esaú, eras edomita, no israelita. Pero solamente siendo hijo de Jacob, de Israel, es que podía ser del verdadero linaje de Israel. Al llamarse israelita, Pablo está haciendo énfasis en la absoluta pureza de su raza. ¿Por qué? Los árabes también son descendientes de Abraham finalmente. Número 3.
el tercer logro por nacimiento de Pablo, de la tribu de Benjamín. Ok, era descendiente de Israel, pero Israel tuvo ¿cuántos hijos? 12, y si contamos a Dina, 13. Pero las tribus eran 12. Pregunta, ¿todas las tribus fueron leales a la dinastía davídica? No. ¿Solo cuántas? Solo 2. Después de que se dividió el reino en el año 931 más o menos antes de Cristo, tras la muerte de Salomón, cuando Roboam se volvió el rey en sucesión de su padre Salomón, se dividió el reino. El reino del norte con 10 tribus que se rebelaron contra la dinastía de David, y el reino del sur con 2 tribus que permanecieron fieles a la dinastía de David. ¿Cuáles tribus eran? Eran la tribu de Judá y la tribu de Benjamín. Si ve la línea que va siguiendo Jacob, soy descendiente de Abraham, pero de Isaac, no de Ismael. Soy descendiente, es que estoy retomando desde Abraham. Desde Abraham, pero de Isaac, no de Ismael. Y soy descendiente de Isaac, pero de Israel, no de Saúl. Y soy descendiente de una de las tribus de Israel, pero de la Benjamín, no de las 10 traidoras que dejaron la dinastía davídica. Ser de esta tribu, hermano, era muy importante en el siglo I, en el tiempo en que Pablo escribió esto, porque fue precisamente la tribu de Benjamín y la tribu de Judá la que volvió una vez más a que la nación volviera a la adoración a Dios. Benjamín había sido el último de los hijos de Jacob, con la mujer que él amaba. Tuvo 2 con ella, ¿verdad? Con Raquel, José, y luego tuvo a Benjamín. Y Benjamín fue el único de los hijos de Israel que nació en la tierra prometida. Todos los demás habían nacido fuera de la tierra prometida. El primer rey de Israel había sido un benjamita. Su nombre, Saúl. Los eruditos dicen que fue precisamente por él que a Pablo le pusieron Saulo, en honor al rey Saúl, el primer rey de Israel. Mardoqueo, que fue pieza clave en la salvación de los judíos en el tiempo de Esther, era benjamita. Es una tribu muy importante. Pablo está diciendo, no queriendo jactarse, repito, pero él está dejando en claro quién es él. Y estamos hablando de cosas que ni siquiera pidió, sino cosas que por nacimiento, en la providencia de quién él obtuvo, en la providencia de Dios. O sea, Dios prácticamente lo eligió desde antes de la fundación del mundo para que todos estos credenciales, incluso estos 3, Pablo los tuviera por nacimiento. Como Dios tiene cuidado de cada detalle, hermano, de cada cosa. Una condición entonces privilegiada, la del apóstol Pablo. Pero ahora vamos a ver 4 cosas en donde Pablo tuvo que sudar para poder obtener estos privilegios. 4 logros personales de Pablo, de los 7 que estamos analizando ahí en ese versículo 5 y 6. El primero, hebreo de hebreos. Ok, para ser un hebreo de hebreos había que ser muy diligente. Todo mundo podía ser israelita por nacimiento si era de una de las 12 tribus y ya. Pero para ser un hebreo de hebreos había que ser una persona muy estricta en el judaísmo. Las cosas que distinguían a un hebreo de hebreos eran cosas como, por ejemplo, el conservar el idioma. Pablo hablaba perfecto hebreo, ¿ok? Porque quiero decirle algo, hermano, en el contexto histórico del culto en el siglo I, el culto en el siglo I en Israel era en hebreo, ¿ok? El idioma era ¿cuál? El arameo, ¿verdad? Hablaban el idioma en arameo y cuando iban al culto, el culto era en hebreo, ¿ok? Pablo hablaba hebreo. Él había guardado el idioma del culto porque era un hebreo de hebreos, un hombre estricto. La religión para él era importante. Otra de las cosas importantes también para ellos, hermano, era ser personas que se dedicaban al estudio de la Torá desde muy pequeños. En el libro de Hechos aprendimos que Pablo dice, yo desde mi juventud viajé a Israel para ser discípulo a los pies de Gamaliel. Y un estricto observador entonces de las tradiciones. Estas eran las cosas que a Pablo lo hacían un hebreo, hermanos, de hebreos. No era un hebreo helénico que había olvidado el idioma. Los israelitas o los judíos helénicos, muchos olvidaban el idioma. ¿Qué significaba eso? Que muchas veces no les interesaba el culto. Por eso es que 300 años antes de Cristo, cuando se ve que muchos judíos helénicos han olvidado el idioma de la religión y hablan griego,
¿Qué es lo que hicieron? Hacer una traducción del Antiguo Testamento del hebreo al griego, que es la Septuaginta. Ahora, aquí quiero hacer una aclaración, hermanos. Cuando decimos que Pablo era un hebreo de hebreos, no estamos queriendo decir que era un verdadero israelita, porque el término verdadero israelita en el Nuevo Testamento tiene una connotación espiritual. Porque dice Pablo, porque no es judío el que es judío en la carne, sino el que es en lo interior. Y Juan el Bautista le dijo a los judíos orgullosos de su judaísmo, que presumen, si Dios puede levantar hijos de estas piedras. No, un israelita era el que de verdad temía a Dios. ¿Sí? Y Pablo no era un verdadero israelita en ese sentido, era hebreo de hebreos en cuanto a la religión. ¿Ok? Pero en cuanto a ser un verdadero israelita, hablemos de Natanael. Hablemos de María, que era pura y Dios la eligió para que concibiera a nuestro Señor Jesucristo. Hablemos de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, del padre de Juan el Bautista, Zacarías. Esos eran verdaderos israelitas que temían a Dios. De aquel Simeón que esperando la presentación de Jesús en el templo oró y dijo, ahora puedes despedir a tu siervo en paz. De Ana, aquella viuda que perseveraba en ayuno y oración en la iglesia. Esos eran verdaderos israelitas, espiritualmente hablando. El segundo, hermanos, de los privilegios de Pablo que obtuvo por esfuerzo, no por nacimiento, fue en cuanto a la ley fariseo. Y es que habían varias sectas en Israel y él quiere determinar de cuál de esos grupos él era. Estaban los saduceos, estaban los esenios, ¿verdad? Estaban diferentes sectas, de hecho, de tipo religioso mezclado con política, como los celotes, los herodianos, los seguidores de los escribas. Y todas esas sectas, hermano, que pululaban en el siglo I, en los tiempos de Cristo y en los tiempos de Pablo, tenían su cierta reputación, pero la que más reputación tenía era la secta de los fariseos, que significa los apartados, los separados, los que estaban buscando santificarse y no participar del resto del pueblo. Eran unos devotos legalistas de diezmar hasta el eneldo, hermano, la menta y el comino, las especias pequeñas de la casa. Incluso se preocupaban por guardar cosas que ni la Torá mandaba y que la tradición rabínica había impuesto en la religión. Entonces Pablo dice, sí, soy hebreo de hebreos, no soy de los saduceos que no creen en la resurrección o en los ángeles. No soy de los herodianos que están vendidos con Roma. No, yo soy fariseo, de los santos, de los apartados, de los separados para Dios, o era, mejor dicho. El privilegio número 3, hermano, por esfuerzo era en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. El celo era visto dentro de los fariseos como algo muy importante. Se elogiaba mucho a un fariseo que era muy celoso y que protegía su fariseísmo y el judaísmo contra todo movimiento que se levantara y que amenazara la religión. El celo siempre se ha visto desde tiempos inmemoriales, hermano, como una moneda de dos caras. Por una cara, amor a la verdad y por otra cara, odio al error. Hasta cierta parte nosotros como creyentes y protestantes debemos ser celosos en ese sentido. Decir esto es verdad de acuerdo a las escrituras y lo amo y me paro en esto y esto es error. Y lo desprecio y lo señalo y lo denuncio. Pero era un celo que dijo Pablo más adelante en 1 de Timoteo 1:13. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Un celo basado en ignorancia. Cuando Pablo ya estaba convertido y veía a los judíos celosos defendiendo el judaísmo, los entendía un poco. Y en Romanos 10:2 dijo, lo que pasa es que su celo no es conforme a ciencia. Es decir, no entienden lo que están haciendo. Porque él ya había pasado por esa experiencia de estar ahí. Pero fíjese, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, este privilegio, esta característica de Pablo suena como mala, ¿no? Porque era un perseguidor de la iglesia, pero cuando él estaba del lado del judaísmo, él lo tenía como algo bueno. A nosotros como iglesia nos afectaba, pero para él era algo bueno. Los demás lo aplaudían, decían, vean a Pablo, un hombre celoso de nuestras tradiciones, de nuestra religión, de nuestro idioma, de nuestro culto. De esta forma, Pablo le estaba diciendo a los judaizantes, mientras ustedes se conforman con confundir a un cristiano, no, yo no me conformaba con eso, yo los quería matar
En cuanto a celo, yo era más celoso que ustedes de nuestra religión. Había caído al fanatismo prácticamente, ¿no? Estar dispuesto a que alguien muriera. Él estuvo presente cuando Esteban fue apedreado. Y dice que consentía en su muerte. Las religiones, hermano, que caen en este fanatismo son bien peligrosas. Precisamente podemos conectar esto con lo que les decía al principio en la introducción de esta gente que fanáticamente estuvieron dispuestos por un celo ignorante a dar su vida, bajo promesas de que Alá los estaba esperando allá con 7 mujeres vírgenes, según dice el mito, porque a mí no me consta la realidad, no he estudiado a fondo ese tipo de información, pero empezaron a circular muchos esos mitos, ¿no? La verdad no es esa, hermano. La verdad es que toda persona que muera sin Cristo no va a un lugar a recibir recompensas, sino a un lugar de perdición. Y por último, el número 4 de los logros de Pablo personales es que en cuanto a la justicia que es según la ley, era irreprensible. Esto no significa perfección de parte del apóstol Pablo. Esto lo que quiere decir, hermanos, es que él se esforzaba por guardar aún las más pequeñas demandas de la ley. Cuando dice irreprensible, quiere decir que cuando se le hacía un escrutinio a su vida y alguien quería agarrarlo por alguna parte y decir, Pablo no está guardando esto, se quedaban como pensando y diciendo, es que no encontramos en qué parte Pablo está mal. Pablo era irreprensible en cuanto a eso. En resumen de estas 7 cosas, antes de pasar a nuestro siguiente encabezado, hagamos un resumen. Había cumplido los ritos requeridos desde nacimiento, circuncidado al 8º día. Miembro del pueblo escogido, de la crema innata de Israel. ¿Ok? En una de las tribus favorecidas de Israel. Guardaba escrupulosamente la herencia ortodoxa del judaísmo. Era muy devoto, hermano, y estricto en el legalismo del judaísmo. Celoso hasta el punto de perseguir a todo lo que se opusiera a su religión y trataba de cumplir con todas las cosas, hermano, pequeñas de la ley. De este modo, Pablo les está diciendo a los judaizantes, yo tengo derecho de hablar. No está condenando al judaísmo desde fuera, lo está condenando desde dentro, con conocimiento de causa, con lujo de detalle, conociendo bien la religión. Lo había experimentado personalmente. Pero ahora sabía que el único camino a la paz era abandonar el camino de sus logros personales y rendirse a Cristo. Y decir, yo no puedo hacer nada para salvarme. El encabezado que sigue, el número 2, se titula, Pablo considera sus credenciales como pérdida y no ganancia. Versos 7 al 8. Filipenses 3, 7 al 8. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Estos son los versos, hermanos, que les comentaba donde Pablo echa mano de estos términos de contabilidad. Pérdida, ganancia. Lo que estaba en mi columna de ganancias me di cuenta que era una pérdida realmente. Se me hicieron añicos todos mis logros. Me di cuenta que no me acercaban a Dios, me alejaban de Dios. Y lo pasó a la columna de pérdidas, lo que pensó para él en un tiempo que era una ganancia. Todas estas cosas Pablo las pudo haber pretendido poner en la columna de mis haberes, mis logros, pero descubrió que realmente los tesoros más valiosos estaban en Cristo, en conocer a Cristo. Dice esto, dice, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor. Vea que no dice solamente por conocer a Cristo. No, dice que conocer a Cristo es una excelencia. Esta frase se refiere a algo que tiene un valor incomparable, algo que era excelente para él. Prácticamente Pablo, una vez que vino al conocimiento de Cristo, Cristo se volvió todo para él. Y lo podemos ver en pasajes. Para mí, el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Cristo.
Creo que en la historia del cristianismo, hermano, no ha habido otro hombre tan cristocéntrico como Pablo, cuya vida comenzó a girar todo en torno a Cristo. Y es un ejemplo para nosotros, hermano, de quién debe de gobernar nuestra vida, de cómo debemos de vivir nuestra vida. Estamos tan afanados por esta tierra, ¿no? Y a Cristo lo ponemos como en segundo lugar. No, hermanos, Cristo no debería de ser el segundo lugar en nuestras vidas. Todas nuestras vidas, todas nuestras decisiones, el trabajo que hacemos, los estudios que hacemos, con quién nos vamos a casar, cómo vamos a vivir la vida, siempre deberían de partir de nuestra relación y de nuestro conocimiento que tenemos con Cristo. Cristo lo es todo. Conocer a Cristo es algo excelente. Es algo de un gran valor. En Juan 17:3, Cristo definió la vida eterna como que te conozcan a ti y a mí, tu Hijo. Eso es la vida eterna. Conocer a Cristo por amor, dice, del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esa palabra es fuerte. Escubalón, la palabra griega, habla en el original de cuando las personas comían y luego sobraban los desechos, y entonces esos desechos, usted sabe, cuando esos desechos ya pasaron algunos días, lucen mal, o sea, eso es horrible, y se lo echaban a los perros. El desperdicio, pues, los desperdicios. Y esa palabra puede significar eso. Otro significado también puede ser estiércol. Y es una palabra bien fuerte, pero eso es lo que Pablo está diciendo de todas sus credenciales que él acaba de presentar en el verso 5 y 6. Para mí eso ahora no es nada. Para mí ahora Cristo lo es todo. El conocer a Cristo lo es todo. Todas las cosas que había creído que eran sus glorias eran de hecho inútiles. Todos sus logros humanos los tenía que descartar para poder aceptar lo que no podía ganar, sino que solamente Dios le podía dar, y que era la salvación, y que no se gana por obras, hermanos. No sé qué día de esta semana llegaron los testigos de Jehová, me parece que fue el jueves, a evangelizar a la casa, y bueno, salieron evangelizados. Y traté de tener mucho amor por las personas, traté de tener mucho amor por las señoras que llegaron a evangelizar. Las escuché y luego, no por llevarles la contraria, por hacer un debate, pero me dio mucha tristeza su entendimiento de lo que es el evangelio. Les hice unas preguntas y dije, wow, necesitan que yo realmente les hable del evangelio, no las puedo dejar ir sin el evangelio. Entonces les hablé el evangelio. Inmediatamente se quisieron ir rápido, pero les di el evangelio. Pero para ellos el evangelio es una cuestión de obras, de cosas que tú tienes que hacer para ganar el favor de Dios. Pablo dice no. Pablo, que es uno de los hombres que más ha hecho en la historia del cristianismo, dice eso no sirve para nada. Eso puede ser tenido por basura delante de Dios. Y ojo, no que las obras no sean importantes en la vida del cristiano, porque fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo para hacer buenas obras. Pero hay que ponerlas en el orden que realmente corresponden. Y ahora vamos al último encabezado, hermanos, y con eso vamos a terminar. Las riquezas verdaderas están en Cristo. Versos 9 al 11. Filipenses 3, 9 al 11, hermanos. Dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Pablo comienza a enumerar ahora las cosas que de verdad ha aprendido al conocer a Cristo y que son importantes para él. El término justicia, perdón hermanos, ya me enfermaron. El término justicia, hermanos, en este pasaje es un término que habla de poder estar en una correcta relación con Dios.
Pablo dice, no puedo por mi propia justicia, es decir, por haber observado la ley, poder tener una buena relación con Dios. Solamente puedo tener esa buena relación por medio de la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Esto quiere decir, hermanos, que la salvación a nosotros nos es dada cuando la justicia de Cristo nos es puesta a nuestra cuenta. Y eso es todo lo que significa este pasaje. No podemos hacer nada para lograr la salvación. Es un acto de fe. Y como muchos teólogos han dicho, la fe es un puño vacío que viene a Dios y no tiene nada que ofrecer. Y que solamente puede recibir y que cree y se entrega a la fe de que el Señor Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Eso es lo que Pablo está diciendo acá. Pablo está diciendo, yo encontré que la ley y todos sus procedimientos no me ayudaron a entrar en la debida relación con Dios. Es decir, Pablo, por más que se esforzaba y hacía cosas, no había paz entre él y Dios. No había paz. Precisamente él escribió Romanos 5:1. Ahora pues tenemos paz para con Dios mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Fue ahí que él descubrió y conoció la verdadera paz, al conocer a Cristo. Sus esfuerzos realmente no le habían ayudado en nada a obtener paz con Dios, a obtener una buena relación con Dios. Entonces Pablo dice, así que entonces renuncié a tratar de crear una bondad que fuera mía y llegué a Dios en fe humilde. Y encontré entonces la relación que había estado buscando toda la vida. No se basaba la buena relación en la ley con Dios, sino en la fe en Jesucristo. No la alcanza ninguna persona si no la da Dios. No se gana por obra, sino que se acepta y se recibe con confianza, confiando en que así es, en que Dios nos ha salvado por la fe en Cristo Jesús. Pablo dice, por mi propia experiencia os digo que tratar de agradar a Dios por obras es inútil. Y entonces, hermano, vamos a ver aquí tres cosas, que Pablo enumera que son ahora su gozo, su paz en Cristo. La primera, estas verdaderas riquezas. Pablo dice, a fin de conocerle. Por eso el tema se llama Conoces a Cristo. Porque Pablo dice que todo es pérdida, todo es basura, con tal de poder conocer a Cristo. Esta palabra conocimiento es interesante, hermano, porque está hablando no de un conocimiento meramente intelectual, porque cualquiera puede intelectualmente decir, el evangelio tiene sentido y parece que puede ser creíble. Y es más, hasta puedo creer en el evangelio de alguna manera. No una fe que salva, obviamente. Estamos hablando de aquella creencia que tienen los demonios. Los demonios creen y saben que Cristo es el Hijo de Dios y que el Evangelio es la verdad. Cuando usted va a leer, hermano, los Evangelios y el Señor Jesucristo se encontraba con algún demonio, ellos le decían, ¿acaso nos vienes a atormentar antes de tiempo? Conocían bien el poder de Dios por medio de Cristo, conocían a Cristo. Pero aquí Pablo está hablando de un conocer, hermano, que se entrega confiadamente, que dice yo confío plenamente en que así es. Nosotros tenemos la salvación, hermanos, por la fe, no por la vista. Y es por una fe que recibimos de parte de Dios, que nos fue dada, una fe que no puede ser producida por nuestro corazón. ¿Cuántos dicen amén? La palabra griega ginoskein para este tipo de conocimiento en el hebreo es la misma palabra yadá, que se refiere a un conocimiento íntimo. Pablo estaba hablando, hermano, de que aparte de que Pablo conocía mucha teología y Pablo nos hubiera dado un excelente curso de cristología, Pablo conocía a Cristo. Está hablando de un conocimiento personal, de una intimidad. Esa palabra yadá en Génesis, por ejemplo, 4:1 se utiliza y conoció a Adán, a Eva, su mujer, y concibió. Está hablando de un conocimiento muy personal, muy íntimo. Yo te preguntaría hoy, basado en este sermón, ¿conoces a Cristo de esa manera? ¿Conoces a Cristo de esa manera? ¿De una manera personal? ¿De una manera que tú tienes una relación con Él? ¿Está la relación entre tú y Cristo viva? Porque
¿Lo lees aquí? Este es el alimento de tu alma en donde tú constantemente estás avivando esa relación con Cristo. ¿Cuándo fue la última vez que te postraste de rodillas a orar y tuviste una intimidad con Cristo, como dice esta palabra yadá? Un conocimiento personal, un conocimiento experiencial con el Señor. Y no estoy hablando de misticismo, No es, ay pastor, pues fui a tener una experiencia ahí con Cristo y vino y me visitó en la casa. Te mueres si lo ves. No, estoy hablando de por la fe. Estar llenos de la vida de Dios en nosotros. Se refleja, ¿verdad, hermanos? Cuando alguien tiene la vida de Cristo en él. Se le nota, se le siente cuando habla, su caminar, su conducta. Y también se le nota a quien dice conocer a Cristo, pero realmente no conoce a Cristo. Su vida es un caos, su vida está llena de miedo, su vida está llena de inseguridades. No hay fe, no hay confianza en que Dios es soberano, en que Dios está en control aún en medio de las peores circunstancias. Son personas que prácticamente la vida cristiana, para las personas que no conocen a Cristo de verdad, es horrible, es una vida de derrota, es una vida de temor, es una vida de angustia. Por un lado, ni están siendo felices con Cristo, ni tampoco se quieren morir porque saben que no van a ir con Cristo. O sea, es un caos. Solamente Dios, hermano, solamente Cristo nos puede dar la paz verdadera en un mundo caído, donde nos toca enfrentar tantas cosas tan difíciles. Entonces, la verdadera riqueza, hermano, está en conocer a Cristo. Es la verdadera riqueza. Puedes tener muchas cosas materiales, hermano. Tengamos mucho cuidado, por cierto. Ahora que vino el pastor Will, lo llevamos a comprar unos recuerdos a unas tiendas y se quedó, dice, wow, pastor, aquí hay un peligro de caer en el materialismo tremendo. Porque comenzó a ver todo. Después de comprar unos recuerditos en un restaurante, fuimos al mall a dar una vuelta, ¿verdad? Me dijo que no había estado en un mall en Estados Unidos antes, solamente había estado de paso alguna vez en Estados Unidos. Y cuando miró esas tiendas gigantescas en el mall, dijo, wow, aquí hay una tentación de volverse uno materialista tremenda. Y es cierto, hermano. Uno se puede volver materialista. Escudriña tu corazón. ¿Está malo tener? No. Tener no es malo. Pero la pregunta sería si esas cosas ahora están ocupando un lugar en tu corazón. Si estás poniendo tu confianza en tu negocio, si estás poniendo tu confianza en tus carros, en tu casa, en tus vacaciones, ¿qué es lo que llena realmente tu corazón? Porque Pablo está diciendo, yo todos los logros los tengo por basura. ¿Por qué, Pablo? Por conocer a Cristo. ¿Y de qué hablas? ¿De qué hablas cuando hablas de conocer a Cristo? ¿Leer teología acerca de Cristo? No, de conocerle a Él. A Él. Imitemos la vida de Pablo en este sentido, hermanos. Un hombre de oración, un hombre de la palabra, un hombre de la obra, un hombre que amaba las almas, un hombre que amaba la iglesia, hermano. De otro modo, hermano, vivir en esta tierra llamándonos cristianos y no tener estas prioridades claras en nuestra vida es desperdiciar nuestra vida. Hay un librito de John Piper muy bueno, se lo recomiendo, No desperdicies tu vida se llama. Está muy bueno. Porque habla de muchas cosas en las que nosotros como cristianos nos metemos a hacer creyendo que todo lo estamos haciendo para la gloria de Dios, descuidando las cosas que de verdad le importan a Dios y que Dios quisiera que estemos haciendo, y pensando que estamos invirtiendo nuestra vida para Dios, realmente ante los ojos de Dios la estamos desperdiciando. ¿Qué más? Y también conocer el poder de su resurrección. Fíjese, hermano, que Pablo no habla solamente de la resurrección como algo histórico que le pasó a Jesús. Aquí no está diciendo que quiero que entiendan la teología detrás de la resurrección. No, Pablo dice conocer el poder de la resurrección. ¿Esto sabe qué habla? Que Pablo, de alguna forma, ese milagro de la resurrección lo había dinamizado, lo había inyectado, lo había energizado para vivir su vida. La resurrección para él era algo muy importante. La resurrección de Cristo para él era la garantía de que él tenía una vida después de esta vida. Porque así como él resucitó, resucitaremos nosotros. Y así como él tuvo un cuerpo glorificado, tendremos nosotros un cuerpo glorificado también. Y andaba Pablo en el poder de la resurrección del Señor. Él predicaba en el poder de la resurrección.
Hablaban el poder de la resurrección. Me estoy refiriendo a que estaba investido y lleno del Espíritu Santo, hermano, para hacer las cosas. Pablo sabía que el final de su vida no era el final realmente. Él estaba 100% seguro. Él decía, a mí, si por ustedes me tengo que quedar, me quedo, pero yo me quisiera ir con el Señor. Él sabía que no era el final. ¿De dónde obtenía esa fuerza, esa fe? Del poder de la resurrección de Jesucristo. Él sabía que nada lo podía separar de Cristo. Eso es el poder de la resurrección. Y número 3, dice Pablo, otra cosa que también se volvió un tesoro para él, mire, conocer la participación de sus sufrimientos. Conocer la participación de sus sufrimientos, es decir, el sufrir también. Pablo dice en el versículo 29, capítulo 1, Filipenses 1:29, porque nos fue concedido el creer en Cristo y el padecer también con Él. ¿De qué habla esto? Esto habla, hermano, de que el evangelio es tomar nuestra cruz y seguir a Jesús. Y no es una cruz literal, porque la cruz de Jesús fue suficiente y su sacrificio fue suficiente. Pero participamos de alguna manera, cuando nosotros sufrimos como buenos creyentes, participamos también en el sufrimiento de Cristo. Y nuestro sufrimiento no es expiatorio, obviamente, porque solamente el sacrificio de Cristo es expiatorio, pero nos identifica con Él, como nos identificamos con Él en su vida, nos identificamos con Él en su muerte al padecer por Él, y nos identificamos con Él en su resurrección, porque resucitaremos también. Eso es lo que Pablo está diciendo acá, hermanos. Y la última frase, solo para aclararla y no crear confusión: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y no es que Pablo dice, pues no estoy seguro, ya me entró la duda. No, Pablo está seguro de la resurrección, porque Pablo está hablando del poder de la resurrección. Pero más bien es la humildad de Pablo, porque nunca perdió su sentido de indignidad. Cuando llegó al conocimiento del evangelio, dijo, wow, todos mis logros son realmente basura. Mi conocimiento realmente no sirve si no conozco en persona a Cristo, si no tengo una relación viva con Él. Tengamos cuidado, hermano, nos podemos llenar de mucho conocimiento. Si nos ponemos a estudiar, mire, usted se puede volver una biblioteca andante, un comentario bíblico ambulante, como dicen algunos pastores, ¿no? Pero tengamos mucho cuidado, porque Pablo no está hablando meramente de ese conocimiento. Y no es que ese conocimiento es malo, es necesario. Pero primero es un conocimiento real, en oración, en lectura de la palabra, en servicio a Dios. Mucha gente, hermano, cuando no tiene una relación real con Cristo, como decía el sermón de esta mañana hoy, tiene pésimas relaciones con todo el mundo que lo rodea. Y eso viene de que realmente no oran, no leen las escrituras, no son cristianos, hermano, que podamos decir, conocen a Cristo en la manera en que Cristo quiere ser conocido. En resumen, el conocimiento de Cristo es la identificación con Él de parte del apóstol Pablo. La justicia de Cristo es lo que le confiere a Él la justificación y el entrar en una buena relación con Dios. El poder de Cristo es el que le confiere poder para servir y poder para ser santificado también. La participación en los padecimientos de Cristo lo hace identificarse con Cristo. Y en la gloria de Cristo mediante la glorificación también de ellos. Y por último, hermanos, un llamado. Quizás tú no conoces a Cristo. Tú estás aquí y no conoces a Cristo. Y es mi deber decírtelo. ¿Okay? Si no vienes a Cristo, te perderás eternamente. No solamente vivirás una vida vacía y sin sentido en esta tierra, sin ningún propósito, lleno quizás de miedo, de ansiedad, de angustia, de temor, de inseguridades, porque este mundo es duro, sino que al final te perderás también. El llamado es urgente. El llamado es urgente. El día de salvación es hoy, porque mañana no nos corresponde a nosotros. Todo mundo te puede amar y conocer y respetar y decir, wow, fulano es bien inteligente y tiene muchos logros, pero de nada sirve eso si Cristo no te conoce a ti. Si al final de tu vida Cristo te dice, apártate de mí, hacedor de maldad, yo nunca te conocí. Hay que venir a Cristo hoy. Oramos, hermanos. Comparte, suscríbete, dale like. Comparte, suscríbete, dale like.
Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.